Hola, muy buenas noches a todos, profesoras, compañeros, estudiantes. Soy docente de la especialidad en contabilidad y hoy le voy a estar impartiendo mis clases de contabilidad para 10.º grado con el tema estado de situación financiera. Aquí tengo mi planificación semanal, en donde como objetivo tengo aplicar los principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas como parte de la actividad diaria de aprendiz de un contador. Vamos a estar teniendo un taller práctico virtual, preguntas orales como evidencia y vamos a tener un criterio de evaluación como puntualidad de 5 puntos, una estructura en 20 puntos y los resultados en 20 puntos, donando un total de 45 puntos. Vamos a estar como actividades de inicio, presentación del tema con preguntas orientadas sobre el concepto. Luego explicar cuadros que ejemplifiquen los pasos y procesos necesarios para realizar un estado financiero y la revisión de lo aprendido mediante ejercicio práctico utilizando modelos de un estado financiero. Como reflexión, tengo aquí: quien no puede llevar la contabilidad de sus actos no está preparado para entender un gran porcentaje de la vida, ¿verdad? Objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje para el tema del estado de situación financiera es entender qué es su importancia y cómo se estructura este estado financiero, muestra la situación económica de una entidad en un momento específico, incluyendo sus activos, pasivos y patrimonio, ¿verdad? El objetivo de esta clase busca que el estudiante pueda identificar cada uno de estos elementos y comprenda cómo se relacionan entre sí. También se enfatiza en las habilidades, ¿verdad?, de leer e interpretar estos documentos financieros para analizar la salud financiera de una organización. También es importante aprender y elaborar un estado de situación financiera de manera correcta, siguiendo las normas y principios contables. Los estudiantes deben poder responder preguntas sobre los estados de situación financiera, cómo se representa cada sección y cómo se utilizan los datos en la toma de decisiones. En resumen, trata de desarrollar competencias que permiten manejar y analizar y aplicar esta información en el contexto financiero de una empresa. Importancia, como importancia tenemos que el estado de situación financiera es crucial porque muestra la salud económica de una entidad económica o una empresa en un momento específico. Estos informes incluyen activos, pasivos y capital, que puede ayudar o que ayuda a entender cómo se está gestionando el dinero y los recursos. También es importante señalar que en la toma de decisiones informadas atrae inversiones y cumplir con las obligaciones legales. Además, permite comparar el desempeño de las empresas con otras del mismo sector y analizar tendencias a lo de largo tiempo. En resumen, es una herramienta fundamental para evaluar la estabilidad y el futuro de una organización. ¿Qué es estado de situación? ¿Qué nos referimos a un estado de situación? Cuando hablamos de estado de situación, teóricamente, le estamos hablando de un informe, ¿verdad? O un estado financiero que se refleja los activos, los pasivos, patrimonio y capital de una persona natural o jurídica, de una persona natural o jurídica, en una fecha determinada, expresados en términos monetarios, ¿verdad? Muy importante tener en cuenta esto. Persona natural o jurídica, cuando hablamos de persona natural, eh, empresa de un solo dueño, y personas jurídicas cuando son socios y tienen acciones y crean una empresa. La finalidad de este tema es presentar la situación financiera de las personas naturales o jurídicas en un momento determinado con el objetivo de que los interesados, ¿verdad? O los estudiantes utilicen la información proporcionada para la toma de decisiones. Elemento del estado de situación financiera, ¿verdad? Hay tres partes donde podemos señalar que está el encabezamiento, el detalle de la cuenta y la partida doble. Cuando hablamos del encabezamiento, ¿verdad? Hay que tomar muy en cuenta
¿qué tipo de documento vamos a realizar, verdad? El nombre, qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? La fecha, el término de dólar, donde se identifica el nombre de la persona natural o jurídica y a quién pertenece el estado financiero. Luego vamos a lograr colocar el nombre del documento, en este caso sería balance general o estado de situación inicial financiera, ¿verdad? Donde nos indica el estado del estado financiero presentado, la fecha en el cual se presenta la información contenida en el mismo y la unidad monetaria que expresa en el caso de Panamá, en nuestro país, sería esto en balboa. Cuando hablamos de fecha, ¿verdad? Es muy importante colocar la fecha. ¿Por qué? Porque un documento sin fecha vamos a estar en problema de que si eso es real o queda con duda, ¿verdad? Pierde sentido el documento comercial en el cual se está realizando. Detalle de la cuenta, formada por las cuentas de las ecuaciones contables, activos, pasivos y capital, patrimonio. Es lo que hablábamos en el tema anterior sobre las clasificaciones de la cuenta. La partida doble, en el caso del balance general, las cantidades del lado izquierdo siempre debe ser igual a lo derecho, es decir, lo que está en el lado izquierdo siempre tiene que ser el lado derecho. En este caso, para hacer el estado de situación inicial financiera. Elemento del estado de situación financiera, aquí tenemos un ejemplo más o menos del encabezamiento, ¿verdad? Donde va el nombre, el documento y la fecha del documento, la unidad monetaria en que se expresa, ¿verdad? En el primer nombre va primero Rodríguez y asociado S.A. es quién, ¿verdad? ¿Quién, de quién es la empresa? El estado de situación, el nombre del documento, ¿verdad? ¿Cuándo se realizó el 1 de abril del 2011, 2025, 2026, 24, ¿verdad? Y en moneda, en el caso de que estamos en Panamá, sería en balboa. Grupo que cuenta grupos de cuentas que los componen, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cuentas que van a estar dentro del estado de situación financiera? Los activos, los pasivos, los patrimonios. En el caso de los activos, van a estar los activos corrientes, los no corrientes y otros activos, clasificados generalmente bajo la enumeración 1. En el caso para el caso de las numeraciones viene siendo para los registros contables que se hagan en el libro o el diario mayor. Para los pasivos a corto y a largo plazo, cuyo número de clasificación inicial corresponde al número 2. El patrimonio capital presentado con el número 1, ¿verdad? Son los tres cuentas que van a pertenecer a este tipo de documento. Y estas cuentas es importante de señalar que pertenecen al estado del estado de situación inicial o balance general, son aquellas cuentas reales o permanentes, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de un estado de situación financiera en donde está demostrado de manera horizontal y de manera vertical. En este caso, para este tema, los ejemplos los vamos a tomar utilizando el estado de situación inicial de manera vertical. En el caso, no tiene diferencia, es casi prácticamente lo mismo. Esto, solo que van separados de acuerdo a, al movimiento, ¿verdad? Prácticamente viene siendo la, la misma. Tenemos el número de la cuenta, el nombre del documento, la fecha y en balboa, ¿verdad? En el caso del ejemplo que tengo acá. Ajá. Aquí tenemos un ejemplo que yo realicé de un estado de situación inicial, dice, para la empresa de Casaquín el 1 de julio del 2025.
Calcule el capital de Alejandro. Aquí me están dando todas las informaciones en donde me dan el equipo rodante, que es 4.200, las cuentas por pagar de 5.800, la caja de 900, equipo de oficina por 2.300, material de oficina por 3.500, los préstamos por pagar 12.300, los la cuenta de banco por 9.200, la cuenta de automóvil por 19.200 y el equipo de mantenimiento por 2.100. Entonces me están pidiendo a calcular el capital de Alejandro, ¿verdad? Que en este caso sería el dueño de la empresa. El quien puso ese negocio y su negocio se llama Casa King, elaborando el documento el 1 de julio del 2025. Primero lo que hice fue colocar el encabezado que sería Casa King, estado de situación financiera, el 1 de julio de 2025 y en Balboa. Del lado izquierdo vamos a colocar los activos y del lado derecho vamos a colocar el pasivo y el capital. ¿Cómo calculo el capital de Alejandro? Bueno, el capital de Alejandro en temas anteriores explicábamos sobre la ecuación fundamental de la contabilidad en donde decía que el activo es igual al pasivo más capital. Con esas ecuaciones vamos a realizar entonces el, el, vamos a realizar entonces nuestro cálculo del capital, ¿verdad? Eh, aquí aquí nos dan unas cuentas en desorden, pero como ya en el tema anterior le daba la clasificación de las cuentas de manera ordenada, ya debemos saber a esta etapa de cómo ordenarla, ¿verdad? Siempre tiene un orden, desde el más menudo hasta lo más fuerte de los activos que tiene la empresa y también igual por el lado del pasivo. En el caso puse aquí caja, que sería caja venuda, puse luego el banco, los materiales de oficinas, equipo de oficinas, equipo de ensamblaje, equipo de mantenimiento y automóvil, ¿verdad? Si yo sumo todo esto, me va a dar los 41.400. Ese va a ser mi total de activo. Y al final del cabo le vamos a dar al final doble raya, ¿verdad? Doble raya. Y vamos a colocar aquí total de activos. Por el lado izquierdo, por el lado izquierdo. Por el lado derecho ya tengo mis cuentas. O sea, cuando me dan las cuentas arriba, aquí arriba, yo tengo que identificar el tema anterior me decía la clasificación de las cuentas, o sea, yo debo clasificar a qué cuenta pertenece cada una de las mencionadas arriba. Entonces ya lo clasifique aquí, sería cuenta por pagar, préstamo por pagar y entonces me da mi total de activo. Ahora, el interrogante sería, ¿cómo saco mi capital? Bueno, mi capital dice que el activo es igual al pasivo más capital. Esa sería la ecuación contable. Pero si ya tengo mi activo y ya tengo mi pasivo, tendría que restar. Entonces, mi total de pasivo menos el total de capital me da entonces, perdón, mi total de activo menos mi pasivo me tiene que dar entonces mi capital. Y la suma de los dos, que sería en este caso el total de activo eh, más el total de pasivo, me tiene que dar la misma ecuación. La misma ecuación. Abajo sería 41.400 y le damos doble raya. Y acá colocamos total de activos. Total de activos y de pasivo, perdón, y capital. Muy importante, jóvenes, que cuando vamos a hacer este tipo de documento o para las prácticas que vienen, se tomará en cuenta de que deben tener las cuentas de manera ordenada. Las cuentas siempre van a estar desordenadas, pero todo contador debe saber el orden en que va a estar ubicada cada cuenta. A qué cuenta pertenece, si sea del activo o del pasivo o del capital. Debemos tomarlo muy en cuenta y el orden, ¿verdad? En que van a estar representadas esto, cada cuenta, para poder que también le dé la información, porque de nada sirve que los registras bien, los registros contables se den bien y a la hora de elaborar el documento, o sea, no cuadra la información que tiene el contador con lo que tiene hacen los estados financieros.
Tenemos unas actividades de aprendizaje. En las actividades de aprendizaje tenemos aquí de que preparación del estado de situación financiera. Aquí un ejemplo bastante fácil, podría decirlo así, y están las cuentas de manera ordenada, que solamente vamos a hacerlo de manera esto que nos dé la cuenta. Dice, supongamos que usted es el contador o contadora de la empresa Roswell, propiedad de José Madrid, y se le pide hacer un balance general al 31 de diciembre de 2025. El informe debe ser presentado en forma vertical, donde, donde las cuentas se detallan a continuación. No dan caja, una cuenta, un número de caja por $1.665, mobiliario de oficina por 3.500, terreno por 5.000, edificio por 20.000, cuentas por pagar por 3.000, hipoteca por pagar por 7.000 y José Capital Madrid, que es el caso del dueño, propietario, sería de 18.665. Siendo así, tenemos un formato aquí en blanco en donde vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿verdad? En la primera línea vamos a colocar, entonces sería el nombre de la empresa. El nombre de la empresa se llama Roswell, empresa Roswell, ¿verdad? En la segunda línea vamos a colocar entonces estado de situación financiera. Y en la línea de atrás, vamos a ver si podemos compartir las dos pantallas juntas. Eh, Ujú. Vamos a ver si puedo compartir la otra pantalla en donde podemos realizar un ejemplo clave aquí. Si logran ver, podemos dejar ver aquí. Ujú. Aquí podemos poner el nombre de la empresa, en este caso sería Roswell, sería empresa Roswell. Vamos a hacer el encabezado primero y entonces ustedes allá van a hacer Roswell. Aquí sería José Madrid, no, estado de situación financiera, vale, deshacer. Sería esta de situación financiera, ¿verdad? La situación financiera, aquí vamos a poner la fecha, sería al 1 de julio, al primero de, al 31 de diciembre de 2025, 31 de diciembre de 2025, perdón, 25. Y acá vamos a poner en Balboa. Estas rayas de aquí y eliminamos las rayas. Más o menos que nos quede así. Y lo centramos a ver si nos quede mejor. Y aquí. Ok. Ahí más o menos debe quedar. Entonces aquí en este lado vamos a colocar los activos y del otro lado vamos a colocar los pasivos. Y el orden de la cuenta sería caja. Volvemos aquí a nuestro ejemplo anterior. Sería caja, luego vendría la cuenta de mobiliario de oficina, terreno, edificio, por el lado débito y por el lado, perdón, por los activos y por los pasivos sería, tengo la cuenta por pagar, la hipoteca por pagar y ya tengo, entonces aquí nada más tengo que totalizar que el activo tiene que ser igual al pasivo más capital.
¿verdad? Bueno, viendo de este tema tan sencillo, aquí tengo un ejemplo práctico donde ustedes van a realizar en casa un taller de contabilidad con instrucciones. Se presenta información en donde usted debe preparar el estado de situación financiera para una empresa. La respuesta debe ser a bolígrafo. No comente con su compañero, pregunte al profesor si es necesario. Pueden aceptar, o sea, no se aceptan borrones ni tachones, pero un documento comercial debe estar excelentemente presentado. Calcula estado de situación financiera para Pesca Libre S.A. al 1 de enero del 2025, calculando el capital de quién, el capital en este caso de Carlos Ponce. Allá te tengo las estructuras ya hechas y nada más ustedes van llenando el formulario. De esta manera damos terminado nuestra clase para la fecha de hoy, dándole, perdón, en resumen, vamos a decir que el documento financiero está dividido en activo, pasivo y capital. Y esto, tomando en cuenta que cada uno tiene su parte como el encabezado y el cuerpo del, del, del documento comercial. Gracias por su atención, ¿verdad? Rendirse no es una opción y lo invitamos a hacer, a practicar, ¿verdad? A motivarse a practicar este tema muy relevante, muy importante para nuestra vida financiera y contables en el futuro. Muchas gracias.